Bienvenidos, yo soy Adolfo Tamini y hoy lo invité para que charle conmigo a Mauricio. Mauricio Martel, aparentemente. Mauricio es el creador y el principal impulsor de uno de los grupos de fanáticos más grandes y activos de la Argentina, la banda de Game of Thrones. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, ¿qué tal, Adolfo? Un gusto estar acá con vos. Me alegra tenerte. Mauricio, ya de entrada, decime, ¿cuál es tu personaje favorito de Game of Thrones? Oberyn Martell, claramente. Oberyn Martell. ¿Sabes que el mío está ahí con Tyrion? Oberyn está con Tyrion peleando cabeza a cabeza. La muerte la sufrí mucho, la muerte de Oberyn. Él también. Sí, la pasó mal, ¿no? Sí. La pasó mal. Hoy vamos a conversar, ya todos sabemos, hace tiempo se reveló que la serie probablemente tenga 8 o más temporadas y que los showrunners de HBO tienen total libertad para hacer precuelas de la historia. ¿Qué te gustaría ver como precuela, Mauricio? Y mira, hay mucho para ver. O sea, yo creo que principalmente lo mejor, lo más importante sería la rebelión de Robert o la guerra del usurpador, depende de qué lado del campo de batalla lo mires. Cómo se llame, ¿no? Depende. Exacto. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo. Me parece que sería lo más... A mí me gustaría mucho ver a Lyanna Stark y su relación así tormentosa con Rhaegar. Bueno, precisamente otra historia que estaría buenísimo hacer es el torneo de Harrenhal, ¿sí? Que es donde, bueno, triunfa Rhaegar, se conocen con Lyanna, aparece toda la historia del caballero misterioso del árbol sonriente, todo esto, y es una historia muy rica y que también sirve para entender todo lo que pasa posteriormente en lo que ya conocemos como Game of Thrones. Como que cierra cosas de la serie, pero también abre cosas del pasado de la historia, ¿no? Tal cual. Lo que pasa es que, a ver, la historia, por lo pronto, en los libros que escribió George R.R. Martin, va constantemente hacia atrás y adelante en el tiempo. Es decir que, si bien hasta ahora ha habido un solo flashback en la serie, todo lo que pasó 15 y más años antes de la historia que podemos ver en la serie es muy importante para los sucesos que ocurren actualmente en Westeros. Claro, fíjate que en la serie mismo hay personajes que están completamente marcados por lo que sucede, por ejemplo, en la rebelión de Robert. Podemos empezar por Jaime Lannister, el matarreyes, que tiene una especie de estigma cuando empieza la serie y nunca vimos qué sucedió. Después lo cuenta, pero también sería una escena increíble de ver cómo es que... Seguro, cómo es que se enfrenta a Aerys, el rey loco, o sea, cómo es que decide en ese momento, digamos, hacer lo correcto y cómo por eso es, bueno, condenado con el mote de Matarreyes. Sí. Hay muchos personajes en la historia que están marcados por el pasado. Game of Thrones tiene una historia riquísima que se remonta al pasado, ¿no? Sí, lo que pasa es que en realidad Canción de Hielo y Fuego, la saga completa, abarca desde una historia de 12.000 años, es decir, desde la llegada de los primeros hombres al continente que luego fue Westeros, pasando por el enfrentamiento con los niños del bosque, la larga noche, después más adelante la construcción del muro, la llegada de los ándalos, la llegada de los Rhoynar. O sea, fíjate que tenemos 12.000 años de historia. Lo que conocemos lo más conocido, que es a partir, bueno, de la conquista de Aegon, que también sería muy interesante verlo. Lo que pasa es que ahí hace un presupuesto interesante, tantos dragones dando vueltas por el aire. Sí, pero bueno, o sea, esos son los últimos 300 años nada más, ya te digo, de 12.000, así que hay mucha tela para cortar. La larga noche sería interesante también, ahí veríamos el origen del Rey de la Noche, ¿no? Exactamente, sí, en realidad el Rey de la Noche es un poco posterior a la larga noche. La larga noche es digamos, todo lo que es la invasión de los otros que vienen desde el norte, los caminantes blancos para los que ven la serie. O sea que esto es muy interesante porque como empieza a salir en 2011 Game of Thrones, la denominación otros estaba muy fresca para los otros de Lost. Claro. Entonces, bueno, por eso decidieron llamarlos caminantes blancos, que en el libro lo dicen 1 o 2 veces, así nada más. Pero bueno, tiene que ver todo con la invasión de los caminantes blancos, la alianza entre los niños del bosque, que son los personajes estos que son casi élficos que pudimos ver al final de la 4ª temporada cuando Bran encuentra el cuervo de 3 ojos, y los primeros hombres que llegaron, y bueno, de esta alianza, y que da como resultado la construcción del muro, pero que, a ver, te estoy resumiendo en nada, es mucho más épico todo lo que pasa. Yendo un poquito más a lo que está más cerca, ¿no?
Hay una historia muy interesante que escribe George Martin, una serie de historias que se las conoce, si no me equivoco, por el Caballero Errante, ¿no? Los cuentos de Dunk y Egg. Los cuentos de Dunk y Egg. Es una historia que transcurre, corregime si me equivoco, 60 años más o menos antes. Un poquito más, entre 85 y 90 años antes de los sucesos de Game of Thrones ocurre. Y bueno, y se trata básicamente de la historia de Dunk, ¿sí? Que es el escudero de un caballero errante, ¿sí? Que bueno, que un día el caballero que era muy anciano muere y él decide tomar su lugar y bueno, y entonces agarra su escudo, su armadura, se lo pone y decide presentarse para competir en un torneo que era el torneo de Vado Ceniza en ese momento. Y bueno, y en el camino se encuentra con un chico pelado. Esto era muy curioso porque no era común ver chicos pelados. Ver nadie rapado claro. en ese momento, o sea, sino que básicamente los pelos crecían. Eso va a tener un sentido muy importante, ¿no? Tiene un sentido muy importante porque el chico o sea, es un spoiler, pero es, digamos, lo que más gracia tiene, así que claro. y no tardas tanto en enterarte. Este chico en realidad es Aegon, el que fue posteriormente Aegon V, sí. Que Aegon el Improbable, que es el cuarto hijo de su padre, que en este momento se me fue de la cabeza el nombre del padre, Megar, gracias. Megar Targaryen, y que va a ser uno de los reyes más importantes de la dinastía Targaryen. Aquellos que dicen, ¿qué tiene que ver esto con la serie? A Egg lo nombra Maester Aemon antes de morir. Si ustedes recuerdan la escena donde muere Aemon, Aemon es su hermano, ¿no? Aemon es el hermano mayor, o sea, Aemon es el tercer hijo de Megar y Aegon es el cuarto hijo, de ahí que le decían a Aegon el Improbable. Claro. Esto tiene que ver también con que, o sea, era el cuarto hijo del cuarto hijo, es decir, ni siquiera Megar tendría que haber llegado a la corona, pero bueno, se dieron una serie de situaciones entre las cuales tiene mucho que ver el enfrentamiento entre los Targaryen y los Blackfyre, los Fuego Oscuros, que eso viene de una generación anterior que, mirá, todo lo que tiene que ver. O sea, básicamente... es tan rica la historia de Game of Thrones. Básicamente lo que tiene que ver es que el Aegon III, ¿sí? Aegon el Indigno, sí. Era el nombre, tuvo muchos bastardos, ¿sí? Y antes de morir los legitimó a todos sus bastardos. Claro, ahí se armó una y al mayor de ellos le entregó la espada Blackfyre, que era la espada de fuego valirio que utilizaban tradicionalmente los Targaryen. ¿Esa la usó Aegon en la conquista? Exactamente. O sea, por lo tanto, entonces ahí se organizó una guerra para ver quién era más legítimo, si los Targaryen o los Blackfyre, ¿sí? Que tenían la característica de tener el mismo sigil, el mismo escudo de armas de los Targaryen, pero con los colores invertidos. Es decir, en negro sobre fondo rojo. Así que, si ven un escudo Targaryen en negro sobre fondo rojo, ya saben que es Blackfyre, no Targaryen. Vamos aprendiendo hoy. Aprendemos y nos divertimos. Bien, perfecto. ¿Te parece que esto de Dunk y Egg puede ser una buena precuela? ¿Te parece que puede suceder? Es muy rico. Y ciertamente al no haber tanta magia como en la saga de Game of Thrones, es mucho más probable que se realice porque requiere un presupuesto menor. O sea, más allá de todo lo narrativo y lo interesante, recordemos que HBO lo que busca es plata, así que si es menor presupuesto y se puede conseguir una afluencia de público interesante, yo creo que es bastante probable que puedan terminar haciendo los cuentos de Don y Egg. Claro, claro. Y si a vos te van a elegir, ¿qué preferías ver? ¿La rebelión de Robert o los cuentos de Dunk y Egg en la pantalla? Y si a mí me dan a elegir, preferiría ver la rebelión de Robert. Lo que pasa es que veo realmente mucho más probable que se puedan llevar los cuentos de Dunk y Egg. Hay mucho de Game of Thrones para ver, hay Game of Thrones para rato, chicos. Y si quieren saber más, vean los videos anteriores, tirame un me gusta al video, comentá, participá. Acá me divertí mucho charlando con Mauricio y vos podés participar también de nuestras charlas y de todo lo que tenemos para decirte y para contarte. Suscríbete al canal y tampoco te olvides de visitar la página de la banda de Game of Thrones, que es facebook.com/bandadegot.
Te podés sumar a la banda, podés ir a los encuentros y podés aprender muchísimo más de todo lo que es Game of Thrones. Suscríbete al canal y recibí estos videos apenas salen en YouTube. Nos vemos la próxima.